día. Buenos días. ¿Cómo te va? ¿Cómo anda usted? Pero muy bien. Queríamos conocer, usted es la persona indicada por su profesión, qué es lo que está sucediendo en el campo, qué es lo que está sucediendo con las cosechas, en qué terminó el maíz, porque fundamentalmente el maíz y bueno, ahora la soja. Rufino en un 90% vive en base al campo, y si el campo no inyecta o el productor dinero a la economía de Rufino, estamos como hasta ahora, todos estos meses, parados. Ayer charlaba con inmobiliarias, gente de inmobiliarias y agencias de automotores que no se ve un peso. Pero usted es el especialista en lo que significa generar este peso o estos dólares. Sí, no soy especialista en generarlo, lamentablemente. Debo decir, puedo relatar un poco lo que está sucediendo en el sector. Y realmente lo que es la economía agropecuaria de Rufino está en una etapa complicada. Lo hemos venido charlando en otras oportunidades. Hace ya 3 campañas que Rufino y su zona de mayor influencia viene siendo afectada por condiciones climáticas adversas para la producción agropecuaria, más allá, y más que agropecuaria, para la producción agrícola, más allá de que eventualmente haya algún resultado bueno en algún lugar particular. Y eso... Le comento, ayer o antes de ayer estuve charlando con un productor que a la vez tienen equipo, que es el señor Bonda, y me decía que en la zona aquí del norte de Rufino hay algunas hectáreas muy buenas y los bajos muy malos, que le digo, bueno, pero ¿qué promedio se puede hacer? Y calcularle 30 quintales. Bueno. Porque ahí dice lote de 10 quintales y hay otro de 40 como máximo. En el caso de la soja. Sí. Sí, esa es la realidad. La soja de segunda dice que está muy mala. Hay sojas que están muy malas. Sí, es así. Hay una diversidad, que es lo que a veces cuesta definir cuando preguntan cuánto rinde en promedio. Y es muy difícil poder acertar un promedio. Bonda le estaba diciendo 30 quintales, la Bolsa de Comercio tiene definido 28 quintales a partir de los informes que van recibiendo de los distintos técnicos que están distribuidos en la región y que de alguna manera informan. Y yo creo que puede estar más cerca de los 28 que los 30 como promedio general de la soja para nuestra zona. La zona de la Malia es muy mal. Cuando nos vamos para el lado del oeste es un poco peor, porque las condiciones de suelo son inferiores y la sequía pegó un poquito más fuerte, y también las tormentas fuertes que hubo a fines del año pasado, en diciembre. Y volvemos otra vez lo mismo, y no me voy a cansar de repetirlo. Es decir, nosotros como región adoptó un estilo de producción y una forma de producción como si estuviéramos en el mejor de los suelos y con el mejor de los climas, y nuestra región es una zona de transición, y tenemos que entender eso, que es una zona de transición climática, es una zona de transición edáfica, donde nuestros suelos no son absolutamente agrícolas, si bien en determinados momentos y con determinadas condiciones climáticas, esos solo pueden rendir como si fuera una zona agrícola, pero cuando aparece alguna limitación climática, como ha aparecido estos últimos 3 años, 2 años con sequía, un año pasado que inició la campaña con exceso de agua de lluvia y después terminamos en un ciclo seco, como todavía no se ha normalizado la lluvia,
Y bueno, los cultivos responden y hacen lo que pueden. Ingeniero, yo recuerdo cuando hace unos cuantos años le hice una nota a usted y me dijo, no hay que entusiasmarse con la soja, hay que esperar unos años porque puede traer aparejado una situación o una saturación del suelo. ¿Ha llegado ese momento también? Sí, se está llegando, se está produciendo. ¿Por qué? Porque no se, digamos, al sembrar no se ha fortalecido la tierra, o muy poco. No, al contrario, se va debilitando todo el sistema productivo porque la agricultura, tal como se hace, siempre se está haciendo con menos fertilización que la que correspondería. Eso genera una menor fertilidad química, de los suelos. A su vez, los suelos van compactándose, van sufriendo algún tipo de erosión y van perdiendo también fertilidad física, hay menos capacidad de retención de agua, las situaciones extremas de clima se ven magnificadas porque el suelo no está en condiciones de morigerar esas condiciones climáticas, y eso es todo un proceso degradativo del suelo, producto de un monocultivo, de un proceso de agriculturización, y que estamos en una zona donde, vuelvo a decir, es una zona transicional. Recién acabo de hablar con un productor de Chobet, que a su vez es transportista, y me contaba, y un técnico de Chobet, que Chobet es la zona maicera por excelencia del departamento de General López, y me contaba los rendimientos de allá, que están en el orden de los 35 y 45 quintales de soja. Son lotes que por ahí, algunos lotes tienen más de 50 años de agricultura, y me decía, hay que ver la diferencia que hay en un lote rotado y en un lote no rotado. Hay lotes rotados donde ha habido ganadería, donde ha habido alfalfas y donde ha habido pasturas, donde las hojas están produciendo por encima de 60 quintales. Ah, muy bueno. ¿Me explico? Y estamos hablando de Chobet, con una precipitación distinta. Allá en Chobet hay una lluvia de 150 milímetros más, con suelos distintos, tienen una potencialidad productiva mucho más alta que la nuestra, y allí ya se está notando la diferencia cuando hay rotación con pasturas, y cuando hay rotación entre cultivos y con pasturas, y donde no la hay. Así que imaginémonos acá, donde tenemos menos agua de lluvia, donde tenemos menos fertilidad física en los suelos, menos estructura física en los suelos, ¿cuánto más nos estarían haciendo falta las pasturas? Nos comentaba el ingeniero Sierra el lunes que había estado por la zona de Venado este fin de semana pasado, y la diferencia que él veía primero, bueno, que observó solamente un solo lote de hacienda acá a la salida de Rufino, y después hasta Venado no había más. Pero la diferencia desde Santi Espíritu hacia adelante de lo que significa lo sembrado, ¿no? Ya sea soja o lo que sea. Si uno mira los mapas de capacidad agrícola, que en este preciso momento lo estoy mirando porque lo tengo puesto en la oficina para que todo el mundo que pase por aquí lo pueda ver, está vinculado directamente a la calidad de los suelos. Y es lo que la naturaleza nos dio, y nos tenemos que adaptar a esas condiciones. No quiere decir que nuestra zona sea mala. Nuestra zona es muy buena haciendo las cosas que corresponden hacer y del modo que corresponden hacerse. Ese es el concepto. Y diferenciar para lo que significa el suelo para ganadería y para agricultura. Es como si quisiéramos hacer bananos permanentemente. Y bueno, acá el banano no va a funcionar porque hay helada. Bueno, una agricultura permanente, como nos estamos planteando, lo único que ocasionamos es que
año tras año tengamos cada vez más problemas. Estaba leyendo, ingeniero, en la tribuna del fin de semana pasado, justamente que hablaban sobre lo que significaba el comienzo de la cosecha, y mencionaba el periodista que hay una situación bastante compleja porque nadie piensa en este momento en trigo. Es muy difícil que se piense en trigo porque primero... Hablando usted de rotación, ¿no? Claro, pero la rotación trigo con el trigo, es deseable el trigo, parcialmente es deseable porque de alguna manera es un aporte de una gramínea, pero no es la rotación, digamos, deseable. Si uno está pensando solamente en hacer agricultura permanente, la rotación más segura en esa agricultura permanente sería maíz, soja, 50% de maíz, 50% de soja. Salvo en años que nos podamos asegurar una lluvia, que sea un año que llueva alrededor de 900 milímetros o por encima de 900 milímetros, ahí es donde podría entrar a funcionar el trigo, porque el trigo también demanda agua. El trigo para una cosecha buena necesita entre 400 y 500 milímetros de agua entre reservada y lo que puede caerle durante el ciclo de cultivo. Y para tener una buena soja de segunda también hacen falta 400 a 500 milímetros. Por lo tanto, entre los dos cultivos se lleva 1000 milímetros de lluvia. Y nuestra zona, históricamente, si uno toma la primer parte del siglo XX, en nuestra zona, Rufino, concretamente, llueve algo menos de 800 milímetros en promedio. Por lo tanto, no daría para un doble cultivo. Salvo situaciones excepcionales como los que hemos vivido en los últimos 20 años, donde hemos tenido lluvias de 1000 milímetros o por encima de los 1000 milímetros, que ahí sí soporta un doble cultivo. 1969 fue desde 1936 cuando más llovió, 930 milímetros. Como promedio, digamos, porque en realidad los años que más llovieron fueron los últimos entre el 98 y el 2001, que estuvieron con lluvias por encima de los 1000 milímetros. Sí. Que después... Sí. 1999, 1060 milímetros. Después de ese periodo tuvimos, digamos, después de ese periodo de inundaciones, tuvimos napas altas que alimentaron el perfil de suelo, que ocultaron los periodos de sequía que hubo, porque después hubo años, yo no recuerdo si fue en el 2003 o en el 2005, hubo años de 600 milímetros, que no se notó o no hubo impacto en los cultivos. ¿Por qué? Pues 2003, 571 milímetros, 2003. Bueno, que había napas altas, entonces alimentó casi fue un riego por napa que hubo, y no se notó en los rendimientos. Pero ahora las napas se volaron, no existen más, o están muy abajo, y no tenemos el aporte de la napa. Si no tenemos el aporte de lluvia, los cultivos no se dan. Por lo tanto, en estas condiciones, y teniendo en cuenta que el principal ingreso es el cultivo de grano grueso, el grano fino, en este caso el trigo, no entra en la rotación tan fácilmente porque no tenemos agua para soportarlo. Ingeniero, usted ha venido incentivando a través de los años, a través del Ministerio también, el tema de carne. Pero hoy hablarle al productor agropecuario de producción mixta o hablarle de ganadería es mala palabra, y está muy convencido en esto de que mientras no haya otro tipo de política del gobierno, de no tener ganadería. A ver, insistimos nosotros con que o el productor o quienes toman las decisiones sobre cómo producir en la región, sigue porfiando que debe hacer agricultura, y nos quejamos que la agricultura no está funcionando. Claro. Y no queremos modificar el sistema de producción. Está bien, es una decisión.
Claro, es más fácil el tema soja porque tiene menos problemas de atención, de fumigación, pasa por ahí también. Pasa que se está porfiando y tanto va el cántaro a la fuente que al final se rompe. Ya tenemos 3 años continuos de problemas en la producción agrícola. Posiblemente el año que viene sea un año excelente, posiblemente sea un año excelente, pero que sea un año excelente no justifica que tengamos un riesgo de producción de una cosecha buena, una cosecha mediocre y una cosecha mala. Es decir, eso es un sistema de producción insostenible que nos está afectando en el área urbana, como vos decís, dado que la actividad comercial y la justificación económica de nuestro pueblo pasa por lo rural. Claro, lo que ocurre también, y se lo pregunto a usted, pero es un poco lo que uno observa, que la mayoría de los productores de aquí de la zona, tomando el norte, el sur, la zona de Saboya, son todos productores o propietarios de campos, personas ya grandes, que en la mayoría, si no han alquilado, lo están explotando, pero ya en la parte de agricultura. Y ya esa gente volver a la carne, a la producción ganadera, va a ser muy difícil. Y las nuevas generaciones no les entusiasma el tema de la ganadería porque hay que tener gente en el campo, hay que atender los animales y en vez un poco ahora se atiende hasta de la computadora, ¿no? Entonces... ¿O no lo que digo? No, está bien. ¿Y entonces qué hacemos? ¿Seguimos haciendo agricultura? Claro, y esta es la respuesta que estamos teniendo en estos últimos tiempos. Hay un tema... ¿La tierra se está degradando? Yo cuando entré a hacer profesión en esta zona, que fue prácticamente apenas me recibí, y lamentablemente ya hace muchos años, hace exactamente, me recibí en el 81, así que hace 32 años que me he recibido, en junio van a ser 32 años. La soja, todavía el campo era manejado, en esa época todavía el campo era manejado por los propietarios, fundamentalmente. La soja todavía no era el cultivo extendido, pero ya estaba entrando fuertemente en la zona. Todavía no había siembra directa, se trabajaba, obviamente no estaba la soja transgénica, y los rendimientos de soja, cuando hacíamos los márgenes brutos y los presupuestos y todas estas historias, los rendimientos de soja que presupuestábamos para una soja de primera eran 22 quintales, 25 quintales para los años excepcionales. Para la soja de segunda presupuestábamos 15 quintales de rendimiento. Se pagaba de alquiler en ese momento, los primeros alquileres que se pagaron en ese momento, que nosotros lo metíamos dentro de los presupuestos, estaban 2 quintales, 4 quintales de soja. Esos eran los alquileres que estábamos pagando. Y hoy estamos pagando 13 y 14 quintales. Ahora estamos pagando 13 y 14 quintales. Claro. 30 quintales de soja no nos alcanza. ¿Hoy con cuánto se salva un productor? En ese momento, la idea era hacer que la gente fertilice el trigo. Porque a pesar de que había buenos rendimientos, había una necesidad de nitrógeno. Necesitábamos que se fertilice el trigo, necesitábamos que se fertilice el maíz. Hoy estamos hablando de que para hacer maíz necesitamos entre 250 kilos y 300 kilos de fertilizante. Y pasaron 30 años. Y pasamos de una situación de casi no fertilizar a una necesidad, ya hay, si no tenemos producción, de 300 kilos de fertilizante. Me estaban diciendo que en Estados Unidos, por supuesto, en algunas zonas, se llega a 150 quintales. Bueno, pero la utilización de fertilizantes
es primordial, pero también se está degradando el suelo, ¿no? Por un exceso de... Los potenciales de rindes de maíz están en el orden de los 200 quintales. Lo que pasa es que eso se expresa cuando se le mete riego y obviamente fertilización, muchísima fertilización. Hoy en secano, como lo hacemos nosotros, es muy difícil porque no vamos a tener el agua justa como para que eso se produzca. Pero en Venado Tuerto, sin ir muy lejos, en secano, también hay rendimientos de 150 quintales de maíz, 140 quintales de maíz. Si sacan menos de 120 quintales ya empiezan a arrugar la nariz porque algo hemos hecho mal. Sí, sí. Esos potenciales de rinde los estamos teniendo en nuestra gran zona, en el sur de Santa Fe, en la zona maicera. Acá, en algún lote excepcionalmente podemos tener rindes muy altos, en años excepcionales podemos tener rindes muy altos, pero no es lo común. Vuelvo a decir, ¿por qué? ¿Cuánto ha sido el promedio más alto acá de maíz en esta última cosecha? En esta última cosecha, sí. No, ha habido lotes de 110 quintales, pero también ha habido muchos de 70 y los va a haber de 35. ¿Y con cuánto se salva un productor, ingeniero? Y hoy el costo de producción de un maíz y depende muchísimo de la tecnología con que se utilice, si fundamentalmente los niveles de fertilización, pero hay que estar hablando, si es en campo alquilado, hay que estar hablando de 85-90 quintales. Y en el caso de soja hay que estar hablando alrededor de 30 quintales. O sea que con la soja van a quedar hechos, casi. Con suerte. Mayoría. Con suerte. En algunos casos van a quedar hechos, en otros casos van a ganar un poco y en otros casos van a quedar para atrás. Sí, sí. Siempre cuando estamos hablando en campos alquilados, ¿no? Es decir, en campo propio cambian los números sustancialmente porque el alquiler representa prácticamente, cuando uno quiere acordar, el 50% del costo general del cultivo. Bueno, esto significa que en los próximos meses no vamos a tener como en años anteriores, estamos hablando de 5 o 6 años atrás, una inyección de dinero importante a Rufino, en la parte económica, como bueno, para pero moverlo. Fíjate una cosa, estamos hablando de la parte productiva, porque en realidad el que va a sufrir esto es el contratista, que está ligado su renta al nivel de producción. Claro. Hizo una inversión pagando un alquiler y hizo la inversión pagando los insumos y los servicios que necesita para el proceso productivo. Ahora, ¿por qué Rufino sufre si teóricamente la tierra está en manos de propietarios de Rufino que tienen asegurada una renta prácticamente del 30% de lo que es la producción? Y esa renta está asegurada. Porque los propietarios cobran sus 10, 12, 14 o 15 quintales. Claro. ¿Dónde está esa plata? Sí, es cierto. Sí. Ahí intentamos ver otra cosa, que los dueños de la tierra no son todos de Rufino, punto uno, que se va de Rufino, sale del circuito económico de Rufino, después están viviendo de la renta de la tierra quizás más gente de la que tiene que vivir, estoy hablando de hijos, sobrinos, etcétera, 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 y tercero, es plata que se genera en Rufino, pero se invierte en otro lado. Claro. Entonces estamos hablando de qué pasa que en Rufino no logramos hacer que el capital que se pueda generar, o el dinero que se pueda generar, se gaste en la localidad. Fíjese, el año pasado, cuando se hablaba del parate en lo que significaba obras en Rosario,
y era por la inyección de dinero que venía del sur de Santa Fe, de los productores, tratando de invertir no en una ciudad como Rufino o Venado, sino tratando de comprar en Rosario, ya sea para que sus hijos puedan seguir estudiando o para invertir y alquilar departamentos. Seguro, seguro. Y ahí empiezan a haber otro tipo de análisis. Es decir, un poco nosotros como rufinenses estamos siendo los verdaderos agentes de la falta de desarrollo de nuestra localidad. Si uno empieza a ver otras localidades cómo se van desarrollando a partir de la inversión de los recursos que se generan localmente, uno ve desarrollos totalmente distintos a lo que pasa en Rufino. Nosotros somos especialistas en vivir en Rufino, pero en sacar la plata para otro lado. Es cierto. Ingeniero, le agradezco, creo que ha sido un análisis que a los oyentes les debe gustar y para que conozcan un poco qué es lo que está sucediendo en este momento en lo que se refiere a la única producción que tenemos, única en el sentido mayoritaria. Después, bueno, hay algunas fábricas en Rufino que están relacionadas al campo también, ¿no? Claro, si uno, realmente uno no tiene los elementos para hacer todos estos análisis, pero seguramente todo lo que es la actividad comercial local está girando alrededor de lo que son los ingresos seguros de dinero, que son los sueldos de los docentes, de los jubilados y pensionados, y de los pocos empleados públicos que sigue habiendo, y esa es la plata más segura, y bueno, y eso es subsistencia de alguna manera, porque nadie puede generar grandes ahorros con esos dineros, salvo el consumo diario y la economía diaria de una familia. Pero después todo lo otro, toda la otra actividad económica que hay alrededor de Rufino, miremoslo realmente, no se está reinvirtiendo en Rufino, y muchas de las ganancias que se dan se están yendo de Rufino, porque en el caso de la actividad agropecuaria, algo está en manos de contratistas locales, pero gran parte está en manos de contratistas que están fuera de nuestro pueblo, y los beneficios se van también. Así que sí, y de hecho muchos de ellos compran todo lo que hace a su abastecimiento en otras ciudades, ¿no? Exactamente. No lo hacen en Rufino. Exactamente. Le quiero agradecer, ingeniero, su gentileza de habernos por atendido. favor, gracias. Antes que me olvide, ¿alguna actividad que esté desarrollando el Ministerio que podamos promocionar, que podamos decir? No, son las mismas que te había comentado la otra vez. Seguimos trabajando en el tema del desarrollo ganadero sustentable junto con la Facultad Veterinaria y la gente del INTA Venado, y organizando la jornada, y estamos por organizar, eso ya te lo voy a hacer llegar y precisar la fecha, pero una capacitación para el manejo del ternero, de los nacimientos y del destete, para empleados rurales y para profesionales y propietarios. Ingeniero, usted que tiene por su profesión contacto permanente con la gente del INTA, ¿qué pasó con la oficina que en un determinado momento se hablaba que no iban a estar en la sociedad rural, que se estaba por alquilar un local en Rufino, que iba a haber 2 profesionales instalados? Y allí quedó el tema. Fue la agencia de extensión de Rufino, fue propuesta en el Consejo Local, en el Consejo Asesor Provincial, que había sido aprobada. Para la zona sur de la provincia habían sido determinadas 3 ciudades. Una era Villa Cañas y la otra fue Máximo Paz. La de Máximo Paz ya está funcionando,
la de Villa Cañas creo que está en eso, y en Rufino se habían hecho las, digamos, era una determinación del INTA de que se iba a hacer. Se tuvo un par de reuniones con el ingeniero José Luis Pontón, que es el director general del INTA a nivel provincial, pero ahí quedó, no siguió avanzando el tema. Que se había planteado en su momento de que se lo iba a invitar a este director a que visitase Rufino, y se le iba a proponer un par de lugares como para poder armar la agencia, pero ahí quedó. Hablando con gente del INTA, que obviamente está llegado, es como que si bien el INTA planifica la ubicación de sus agencias de extensión, espera que la comunidad realmente genere una demanda cierta y fuerte para que esa agencia pueda trabajar con un acuerdo de la comunidad. Y si bien esa demanda se planteó porque hubo reuniones, evidentemente no ha sido con toda la fuerza que tiene que haber para que el INTA decida una vez por todas colocar su agencia de extensión a Rufino. O sea, esto pasa por una decisión política, y mientras los dirigentes de Rufino no presionen a diputados y senadores, no se va a lograr. Sí, todas las Más cosas o menos pasan quise por ahí. interpretarlo usted. Quise interpretarlo usted. Sí. Ingeniero, muchas gracias. No hay por qué. Que pase un buen día. Gracias, igualmente.